¿Tienen sueño? Bueno, yo sí. No, yo no tengo sueños. ¿Pueden tomar su asiento ahí donde están? Permiso, voy a acomodar a este. Bien, chicos, a ver quiénes están de acá para lo de multimedias. Lo de multimedios. Bien, lo de multimedios. A ver dónde está Miriam. Miriam anda por ahí. Ahí está. Con Miriam, fíjense dónde está Miriam. Allá está Obed. Van a empezar con los talleres y toda la cuestión específica de multimedios con ellos. Así que allá con Miriam la siguen y a Obed también. Se van a un aula de arriba. El resto se queda acá. Bien, ¿empezamos? Sí. Quiero que podamos orar. Yo creo que ayer cuando Mariano predicó y el tiempo que tuvimos, ¿cuántos estuvieron ayer? ¿Sí? ¿Cuántos se fueron bendecidos? Yo creo que Dios empezó algo hermoso. Está derramando su presencia de una forma tan profunda, tan íntima. Y creo que a medida que vayamos avanzando, Dios va a seguir derramando eso. Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón. Amén. Así que yo simplemente quería orar para que podamos disponer nuestro corazón. Yo creo, y hoy a la mañana cuando oraba por ustedes y oraba por este tiempo y los tiempos que siguen, creo que Dios quiere activar muchos dones, talentos que hay en su corazón y van a empezar a desarrollarlos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si Cristo, que es la cabeza, se mueve, nosotros que somos el cuerpo nos movemos con Él. Y Dios te dio talentos, dones, te dio creatividad para que te puedas mover cuando Él se mueve, cuando Él nos manda esa dirección de movernos. Amén. Así que quiero que cierres tus ojos ahí donde está. Vamos a orar un momento para decirle, Dios, queremos tener nuestro corazón abierto, queremos tener nuestro corazón sensible a lo que vos querés hacer en esta mañana. Vos nos vas a hablar. Espíritu Santo, oramos para que vos nos llenes de tu presencia, que salgamos llenos, completos en ti. Yo oro por cada uno de mis hermanos para que ellos puedan recibir una doble impartición, que puedan ser activados dones, talentos que hay en sus corazones, Padre. Yo veo en este lugar que hay hijos tuyos que aman y anhelan servirte, Jesús. Y vos los vas a llenar de unción para que puedan servirte llenos de ti. En el nombre de Jesús. Decirle un momento ahí, yo abro mi corazón para ti, Jesús. Oro, Padre, para que toda distracción, todo lo que muchas veces el enemigo quiere traer, cansancio, pensamientos que no son los tuyos, oro para que lo quites de nuestra mente, de nuestro corazón y podamos estar atentos a tus palabras. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Amén. Quiero hablarles sobre el equipo de adoración. ¿Cuántos son ya parte del equipo de adoración en este lugar? Levanten su mano. ¿Cuántos están aspirando a entrar al equipo de adoración o dicen yo en algún momento quiero estar ahí? Levanten su mano. Wow, la mayoría casi. ¿Saben? Es tan hermoso ministrar a Dios en la adoración de la iglesia. Algo que yo disfruto es cada domingo, cada reunión que podemos servir a Dios a través de
del equipo de adoración. Creo que es un privilegio y nunca debemos acostumbrarnos. No venimos a ministrar de una forma religiosa, bueno, me toca el domingo, sino que entiendo que cada reunión es una oportunidad para exaltar a Dios y lo veo como un privilegio. Para los que están ya en el equipo de adoración ministrando, es un privilegio de parte de Dios que puedas estar ministrando la adoración congregacional. Amén. Y quiero hablarles de algunas cosas específicas del equipo de adoración. Cómo desarrollar la unidad en el grupo de alabanza. Cómo desarrollar unidad. Algo que entendí en este tiempo con mi iglesia local es que lo más importante en un equipo de adoración, y no tan solo en un equipo de adoración, sino en un equipo de multimedios, en un equipo que anhela servir a Dios, es la unidad, son las actitudes. Más importante que tu talento, que tu habilidad de tocar, que tu habilidad de cantar, que tu habilidad de ministrar. Incluso te digo, más importante que la unción que opera en vos, es tener un corazón humilde y un corazón que anhela y busca la unidad. ¿Saben? Veo, por gracia de Dios, en las naciones a donde vamos, músicos súper talentosos, ministros de adoración súper ungidos, pero por la falta de unidad del equipo de adoración no se cumple el propósito que Dios realmente quiere con ese equipo de adoración. Por eso, lo más importante, más que lo que hacemos, es trabajar la unidad en el equipo. Decirle al que está a tu lado, lo más importante es estar unido a vos. O estar unido a ti, no a vos, a ti. Wow. Cuando un equipo de adoración se une en el propósito de Dios, cuando está conectado a lo que Dios quiere hacer con la iglesia local, cuando está atento, suceden realmente cosas maravillosas. Dice la palabra de Dios que un reino dividido no prospera, pero cuando se unen en un propósito, en una visión, cuando todos miramos lo mismo, Dios se derrama con poder. Amén. Quiero que podamos avanzar en la placa número 2. Yo puse esta foto, que este es el equipo de adoración que cualquier músico, ministro quiere. ¿O no es así? Seamos sinceros. Este es el equipo de adoración que cualquier ministro, músico, pastor quiere, ¿no? El equipo de adoración delante de miles de personas, cantando nuestras canciones. Ese es el equipo generalmente que queremos o que soñamos. Y está bien. Vamos a la próxima placa. Pero muchas veces este es el equipo que tenemos en nuestra iglesia local. Sonamos muchas veces como la banda del Chavo. No sé si se acuerdan de este capítulo, donde cada uno tocaba lo que quería, no estaban coordinados. Y puse estas dos fotos para empezar, porque yo creo que es importante valorar y saber lo que Dios puso en tu iglesia local. Muchas veces nuestros deseos por querer ser un equipo delante de miles de personas, nos desenfocamos y no valoramos lo que Dios puso en nuestra iglesia local. Entonces, en vez de sonar a la melodía y al ritmo que Dios quiere, lo que sucede es que estamos descoordinados. Entonces Dios con poco hace mucho. Dios con lo que te dio quiere hacer mucho, pero lo importante es tu corazón humilde, tu actitud
de unidad. Cuando, dejemos un cachito el anterior, la placa. Cuando poníamos esta placa con mi esposa y se la compartíamos al grupo de alabanza donde nosotros estamos pastoreando en nuestra iglesia local, al equipo, hablábamos eso de que el no saber lo que tengo o aspirar a algo que no es el tiempo o que no es coherente con lo que tengo que hacer hoy, nos hace sonar descoordinados, nos hace sonar fuera de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante saber qué es lo que Dios está hablando a tu iglesia local, qué es lo que Dios está llevando, qué está impartiendo, hacia dónde la iglesia está yendo. ¿Saben? Los músicos y los ministros de adoración en cada iglesia local tienen que ser los más atentos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, porque son los encargados, tienen que ser los encargados, deben ser los encargados de componer canciones proféticas de lo que Dios está haciendo en su iglesia local. Si Dios está trayendo un tiempo de restauración, los músicos y los ministros de adoración deberían poner en canciones eso que está viviendo la iglesia. Creo que muchas veces perdemos el foco porque no nos enfocamos en realmente lo que es importante. No aspiremos a cosas que Dios no nos llamó, que no es el tiempo. ¿Saben? En la foto anterior que les mostraba de este equipo de oración, todo crecimiento tiene un proceso. Y si ese equipo de adoración llegó a ese lugar es porque vivió un proceso con su iglesia local. Esa es una foto del equipo de adoración de la iglesia de Hillsong. Es una iglesia local que tuvo una visión y el equipo de adoración es parte de esa iglesia local. Los músicos y los ministros de adoración no son algo fuera de lo que está viviendo la iglesia local. No son la élite de la iglesia, son parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia local y deben entender cuál es su rol dentro de la congregación. ¿No? Una de las cosas que yo creo que en esta iglesia no pasa, pero en mi iglesia pasó muchas veces. Y lo trabajamos, lo corregimos. Generalmente los ministros de oración o los músicos se juntan entre ellos, ¿no? Es como que es el grupito selecto y hablan de ahí, de música. Y es como que si viene uno que no tiene nada que ver con la música, como, hey, ¿qué está haciendo acá? Como, no es así. No somos la élite de la iglesia, somos siervos de Dios. Leía ahí atrás, cada casa una célula, cada miembro un líder, cada líder un siervo. Somos siervos de Dios porque servimos a Dios y somos parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Mi función no es más importante del hermano que está en la puerta recibiendo a la gente, del que está limpiando los baños, del que está sirviendo, de la hermana que con mucho amor recién nos estaba diciendo, quieren un té, necesitan algo, estoy para servirlos. Tu función no es más importante que esa, es el rol que Dios te puso de ministrar con un instrumento y es un privilegio. Amén. Seguimos. Vamos a ir a la placa número 4. Quiero empezar con algo tan básico que es esta pregunta: ¿qué es un equipo de adoración? ¿Qué es un equipo de adoración? Entendemos que un equipo de adoración no es una banda, ¿sí? Un equipo de adoración no es un grupo musical, si bien utilizan instrumentos y somos, vamos a decirlo de cierto modo,
un equipo de música, pero no es el propósito principal. ¿Qué es un equipo de adoración? Lo primero, un equipo de adoración es un conjunto de personas que tiene un propósito en común: ministrar el corazón de Jesús. ¿Qué es un equipo de adoración? Es un conjunto de personas, como mis hermanos recién estaban ministrando, es un conjunto de personas que tienen un propósito en común: ministrar el corazón de Jesús. Entendemos que esa es nuestra prioridad principal. No es que me vean cómo canto o cómo toco, sino que mi actitud, mi visión de cada culto en donde vengo a ministrar es: Dios, yo quiero ministrar tu corazón. Y como consecuencia, ministramos también ¿a quién? A la iglesia. Los guiamos hacia un lugar. Con Mariano siempre compartimos y decimos que como equipo de adoración no podemos llevar a la iglesia a un lugar en donde nosotros no estuvimos. Si queremos llevar a la iglesia en intimidad, tenemos que vivir una vida de intimidad. El resultado de la administración de un culto está conectado y vinculado a lo que vos vivís. Impartimos lo que somos. Impartimos lo que somos. Por eso, el propósito en común de un equipo de adoración es ministrar el corazón de Jesús. Un equipo de adoración también son los encargados de preparar un ambiente para que el Espíritu Santo se manifieste. Un equipo de adoración tiene que preparar un ambiente. Mientras adoramos a Dios, preparamos un ambiente para que el Espíritu Santo se manifieste, para que las personas sean ministradas, para que si una persona viene con problemas emocionales, sea ministrada por el Espíritu Santo, sea ministrada por Dios, reciba sanidad emocional, reciba sanidad física. Eso es lo que sucedió con David. ¿Qué es lo que sucedió con él? Fue elegido para tocar delante del rey, porque cuando él tocaba generaba un ambiente en donde el rey Saúl recibía un cierto tipo de sanidad, de paz. David adoraba, tocaba, estaba ungido por Dios y generaba un ambiente. Un equipo de adoración tiene un corazón servicial. Aman la iglesia. Un equipo de adoración siempre tiene un corazón servicial. Ama la iglesia. El propósito es ministrar el corazón de Dios, pero amamos la iglesia. Cada culto donde yo ministro la adoración, lo hago porque amo la iglesia. Amo el cuerpo de Cristo. Amo a los hermanos que Dios me dio. Un equipo de adoración vive una vida de intimidad con Jesús como una prioridad en su vida. Como les decía, impartimos lo que somos. Vive una vida de intimidad con Dios como una prioridad en su vida. ¿Saben? Algo que entendía es que si Dios me llama a hacer algo, tengo que pagar el precio en función a lo que me llamó. ¿Qué quiere decir esto? Es que si Dios me llamó a ministrar la adoración en mi iglesia local, tengo que pagar el precio en función a lo que Dios me llamó. Entonces, como no solo somos una banda de música que solo nos preparamos para tocar mejor, nuestra prioridad principal es ministrar el corazón de Jesús. Entonces, debo ser coherente en lo que ministro en la plataforma y lo que vivo en mi semana. Entonces, si Dios te llamó, tu prioridad principal es conocer a Dios.
Si no, no sería coherente lo que haces cada domingo o sábado con tu vida. Por eso es tan importante vivir una vida de intimidad. ¿Qué es vivir una vida de intimidad? Es cada día que te levantes, priorizar a Jesús, conocerlo, apartar tiempo para buscarlo. Esa es la tarea principal de un ministro de adoración. No tocar un instrumento, no ser más excelente en cómo toca. Primero, lo primero, y después, sí, crecer, ser más excelente. Son verdaderos adoradores de una sola cosa. Son simples, son sencillos, son profundos. David decía en los Salmos, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, ¿qué? Habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Un ministro de adoración es alguien que es una persona de una sola cosa. ¿Qué? Yo quiero habitar en tu presencia, quiero habitar en tu casa, quiero ver tu gloria, quiero describir tu bondad, quiero describir tu rostro. David era un experto en conocer a Dios. Era una persona que lo conocía, que describía cómo era, cómo se movía, cómo se expresaba. Conocía el corazón de Dios. Era alguien simple, era alguien sencillo, era una persona profunda, una persona profunda. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los integrantes de un equipo de adoración tienen que ser personas que guarden su corazón constantemente. Constantemente. Porque, como les decía, impartimos lo que somos. Y lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso no vemos las cosas de la forma que este mundo ve las cosas. No vemos la plataforma en la iglesia como un lugar de promoción para mí, sino que solamente soy un adorador sin rostro, alguien que simplemente quiere adorar a Dios y describir lo que es Él, conocer su corazón, y ama a la iglesia, ama a Dios y ama al prójimo. Amén. Y quiero hablarles, vamos a avanzar a la próxima placa, sobre primero unidad y después actitudes. Creo que son dos factores claves para el crecimiento de un equipo de adoración: unidad y actitudes. Vamos a empezar a hablar de la unidad. Efesios 4, del 1 al 3, perdón, ahí puse del 1 al 7, es del 1 al 3. Vamos a leer. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero hablarles de algunos puntos de estos versículos que leímos, de cómo trabajar unidad en el equipo de adoración. Unidad implica que dejemos de un lado lo que vemos personalmente para ver lo que Dios quiere hacer en su totalidad. Partimos de esto. Unidad implica dejar de ver
lo que yo veo personalmente, para ver lo que Dios quiere hacer en su totalidad. Qué difícil que es esto, ¿no? Cada músico tiene una formación. Algunos estudiaron música clásica, otros vieron tutoriales en YouTube. Cada músico busca y se preparó en algún estilo o le gusta algún estilo. A algunos les gusta el rock, otros el pop, otros la música clásica, otros el funk o diferentes estilos, la música folclórica. Cada uno tiene una formación, una cultura musical, un estilo que escucha música diariamente. Y qué difícil muchas veces es lograr la unidad de un equipo, sobre todo de un equipo de músicos y de ministros. ¿Saben? Algo que me daba cuenta es que muchas veces cuesta mucho menos trabajar con músicos que no son cristianos que con músicos cristianos, y eso es tremendo. Y uno dice, ¿cómo puede ser un músico que no es cristiano? Generalmente actúa así. Cuando ve a otro guitarrista y él es guitarrista y ese guitarrista es bueno, lo primero que piensa no es, uy, este es mejor que yo, me va a sacar el lugar. Sino, ¿saben qué es lo que dice? Quiero aprender. Generalmente lo que hacen es se acercan y le preguntan, che, ¿qué efectos usás? ¿Qué cosas usás? ¿Dónde estudiaste? Generalmente es así. Pero muchas veces, dentro de la iglesia, es como que en vez de honrar y promover, nos causa envidia, celos. Hoy Mariano va a hablar acerca de cómo vivir una vida de hijo y no de esclavos. A veces actuamos como esclavos, creyendo que otro nos va a robar el lugar y no entendemos cuál es realmente el plan de Dios en nuestra vida. Entonces el músico y los ministros luchan con un montón de estas cosas, con inseguridades, con miedos, con temores, porque en este lugar nos exponemos, porque no, como les decía, no es solo un trabajo musical, es un trabajo espiritual. Y si estás acá, te expones delante de las personas. Y si estás expuesto, tenés que vivir una vida íntegra, una vida de hijo de Dios. Amén. Por eso la unidad implica que dejemos de lado lo que vemos personalmente y ver qué es lo que Dios quiere hacer. No es qué canciones yo quiero hacer. Ayer compartíamos con Bernabé y mientras hablábamos que no es, bueno, a mí me gusta tal canción o este es el mover y voy a hacer esta canción. No se trata de la canción, se trata de ver qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia y ministrar desde ese lugar. La canción es algo secundario. Si tu espíritu es correcto, lo que vas a ministrar, sea una canción, un himno o una canción de Marcos Bruneto, lo que fuere, va a dar fruto. Amén. Algunos puntos importantes. Pablo dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Dignos de la vocación. Debemos andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Esta tiene que ser nuestra prioridad principal, la cual nos permite crecer en gracia delante de Dios primeramente y también delante de los hombres, la congregación, las autoridades de mi iglesia. Lo primero que habla Pablo, que está en una condición difícil, está preso en el Señor, dice, quiero que anden como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Y parte de andar así es dejar que los frutos del Espíritu crezcan en nosotros. Amar a mi hermano, honrar a mi hermano, promover a mi hermano. Tener un corazón manso, humilde. Cuando andamos como obreros dignos de nuestra vocación, nos permite crecer primero en gracia delante de Dios. Algo súper importante.
como estamos expuestos en cada reunión y la forma de culto que tenemos en la iglesia es de esta forma. Hay músicos, algunos acá, y la iglesia está mirando a los que están acá. Qué importante es saber que cuando yo ando en el Espíritu, yo crezco primero en gracia delante de Dios. Mi prioridad principal es andar en el Espíritu. Y saber que si ando en el Espíritu, primero crezco en gracia delante de ¿quién? De Dios. No delante de los hombres. La consecuencia de andar en el Espíritu es crecer en gracia delante de Dios y luego es crecer en gracia delante de los hombres. Entonces, si ando en el Espíritu, crezco delante de los ojos de Dios. A Dios le agrada mis actitudes y por consecuencia voy a crecer en gracia delante de los hombres. Tu ministración va a tener peso, tu ministración va a tener un impacto en el corazón de las personas. Ayer hablábamos también y decíamos que cómo hay personas, ministros de adoración, que no tienen una super voz, pero cada vez que los escuchás, te ministran. Y muchas veces vemos personas muy instruidas, muy preparadas, pero con tanto orgullo, con tanto ego en su corazón, que están súper preparados, pero no marcan la vida de nadie. Entonces, ¿qué es lo más importante? Buscar a Dios, andar en el Espíritu. Eso te hace un obrero digno. Somos obreros para el servicio a Dios. ¿Saben? Y sí, también Dios quiere que crezcas en gracia delante de los hombres. Que lo que hagas tenga un impacto, que la iglesia sea ministrada, que los pastores, que las autoridades digan, este es mi equipo de adoración, un equipo en el Espíritu, un equipo que entiende cuál es la prioridad principal. Y está bien, es parte del crecimiento. Ahora, no es nuestra prioridad principal, porque si no, solo alimentaríamos nuestra vida de lo que dicen las personas. Y sería muy difícil. Fíjense cómo terminan los artistas, los cantantes que buscan la fama y el éxito en el mundo. Cuando esa fama empieza a decaer, terminan en depresión, terminan muertos muchos por sobredosis, porque así es el sistema de este mundo. Si te alimenta lo que las personas dicen de vos y no lo que Dios dice, en algún punto cuando eso deje de pasar, te vas a sentir mal, frustrado y no vas a cumplir realmente el propósito de Dios. Número 2, humildad. Ayer Mariano habló acerca de esto. Humildad. Quiero que anden como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Humildad. La actitud de humildad nos permite descubrir lo que hay en el corazón de Dios y nos entrena para amar al prójimo. ¿Saben? La humildad no es decir soy humilde, sino que es una actitud que nace de encontrarte con Dios. Si buscas de Dios, vas a ser humilde. Si buscas de Dios, vas a ser humilde. La humildad te permite descubrir lo que hay en el corazón de Dios. ¿Saben? Una de mis cargas en mi corazón que tengo con los ministros de oración, los músicos, es que Dios nos puso una habilidad para crear a todos los seres humanos. Los seres humanos tienen una habilidad de crear y los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu tienen una habilidad para crear.
Y hay veces que veo y carga mi corazón en que hay tanto de Dios en las iglesias locales, hay tanto de Dios en esta iglesia. Y muchas veces es como que veo que hacemos lo que otros hacen y no dejamos que esa habilidad creadora que hay en nosotros fluya. Y saben, algo que Dios me hablaba es que lo que hace la humildad cuando estás conectado realmente al corazón de Dios es que te permite descubrir esas canciones, esas melodías que hay en el corazón de Dios. Cuando sos humilde, Dios te muestra los tesoros de su corazón, te muestra realmente lo que es importante. Y también la humildad te entrena en el amor con el prójimo. La iglesia es un lugar tan hermoso para aprender humildad, para promover a otros, para que yo sea un facilitador de lo que otro está haciendo, de lo que otro tiene, para honrar lo que Dios depositó en otro. Ser mansos y humildes de corazón. Jesús dijo esto: algo quiero que me imiten en esto. Sean mansos y humildes. Humildad de corazón. Humildad de corazón es saber quién sos. No es decir, no, yo no tengo nada. Sí tenés. Dios puso cosas en tu corazón. Y no sos menos humilde por decir, bueno, no, yo no tengo nada. No, esa falsa humildad y por dentro decir, sí, soy el mejor. No es eso. No se trata de eso. ¿Sí? La humildad tiene que ver con saber quién sos en Dios. La humildad tiene que ver con estar enfocado a lo que Dios quiere que estés enfocado. Lo tercero, paciencia. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Hay que soportarnos con paciencia. La paciencia nos hace descansar en Dios sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Nos equipa en su amor y nos hace resistentes a los ataques del enemigo. Un equipo paciente cumple el propósito de Dios. Tenemos que ser pacientes. Pacientes con mi hermano, soportándonos, esperando. Saber que todos tienen una forma de crecimiento diferente. Cada uno del equipo es único, es especial, tiene un valor especial. Ahora, cada integrante del equipo tiene un crecimiento diferente. Y tenemos que aprender a acompañarlos. Tenemos que aprender a crecer. Si vemos que alguien se estancó en el área técnica, si vemos que alguien se estancó en el área espiritual, ayudarlo, no juzgarlo, no decir, no, este no sirve o este no es para este lugar, sino que tenemos que ser pacientes. Por eso, cuando un equipo de oración es paciente, espera. La paciencia también tiene que ver con tener tiempos de buscar de Dios, esperar, ser paciente en Él, escuchar. Hoy en otro de los talleres que voy a hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios y componer canciones y poder bajar eso que viene del corazón de Dios a algo real, a una canción, a una melodía, a una armonía. Cómo escuchar la voz de Dios es tan fácil, tan sencillo, y Dios habla a su iglesia y Dios nos está hablando ahora. Y si ahora pararíamos y diríamos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a escuchar la voz de Dios, y te mantenés un momento en silencio, escuchar la voz de Dios, y saben, cuando hagamos el ejercicio se van a sorprender de esto, que todo lo que Dios habla a la iglesia, todo lo que Dios habla a cada individuo en particular, tiene una conexión, y se van a dar cuenta que Dios habla y hay una conexión porque somos el cuerpo de Cristo y avanzamos de una forma coordinada. Por eso, un equipo paciente, un equipo que espera en Dios,
cumple el propósito. El versículo número 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Número 4, paz. Busquemos la paz en momentos de tensión, sobre todo en momentos en que no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántas veces no nos ponemos de acuerdo? No nos ponemos de acuerdo con las canciones que hay que dirigir, no nos ponemos de acuerdo, como le digo, con el estilo. Ay, Dios mío, esta parte es muy difícil. No nos ponemos de acuerdo con los arreglos de las canciones, con el equipo que tenemos edición, cuando trabajamos para las producciones, ¿no? Ese tiempo donde cada uno tiene su opinión, ¿no? Y yo abro el panorama para que cada uno diga qué piensa, qué arreglos, ¿no? Y como les digo, el guitarrista tiene una perspectiva, no, para mí esto es así, y el otro tiene otra, y una que canta le gusta a Israel Houston y quiere todo tipo gospel, pero el otro escucha a Marco, y yo en la cabeza, pero aprendimos, fuimos aprendiendo a cómo trabajar en paz. Trabajar en paz. Lo más hermoso es trabajar en la diversidad de dones que Dios puso, de perspectiva. Sí hay una persona encargada que va a decir, esto es, esto no, y no tenés que enojarte. O incluso si se equivocó la persona y dijo, bueno, este arreglo no va, y ese arreglo iba, no te enojes, no te enojes. Busquemos la paz, sobre todo en esos momentos de tensión. Si un equipo equilibra sus relaciones con un espíritu de paz, este equipo se transformará en una herramienta de sanidad para el corazón de las personas. Por eso les decía que impartimos lo que somos. Si trabajamos en paz, en unidad, vamos a impartir paz, unidad. Vamos a impartir del espíritu de paz. Jesús es príncipe de paz. Jesús no gobierna con guerra, gobierna con paz. Por eso la paz es lo que nos permite crecer, impartir sanidad. Tenemos que trabajar para la unidad. Tenemos que trabajar para la unidad. Tenemos que venir y decir, ok, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo pienso, pero Dios, ayúdame a despojarme de esto y a ver desde tu perspectiva las cosas. A quitar todo egocentrismo que tengo, de decir esto es así, esto va para este lugar, esto es de esta forma, y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. A veces, cuando hablo con ministros de adoración que se van a preparar a misión, al centro de entrenamiento ministerial que tenemos, y como hay más de 150 denominaciones representadas, lo más hermoso y que disfruto es ver 150 denominaciones y más de 400 alumnos, bautistas, pentecostales, hermanos libres, metodistas, todos adorando a Dios con un mismo objetivo, con un mismo propósito, tocar su corazón. Y hay que dar cuenta que denominaciones, formas de culto, no es un límite para ministrar lo que hay en el corazón de Dios. Pero cuando hablo con ellos, muchas veces lo que le pasa es que, claro, cada sábado vivimos algo glorioso en misión, porque vamos con un mismo sentir, nos juntamos con un mismo propósito, pero claro, después lo que les suele suceder, los que entran en el primer cuatrimestre, es que, claro, vuelven a sus iglesias y lo que hacen es ver y decir, ¿what? ¿Qué pasó? Yo quiero lo que vivo en misión para mi iglesia. Y muchas veces lo que hace la inmadurez es querer hacer una réplica de lo que se vive en un lugar específico en tu iglesia. Entonces una actitud sabia sería,
Dios, dame la sabiduría para llevar a mi iglesia en un proceso a este tipo de adoración. Entonces no enojarme con el pastor no, que el pastor quiere coritos viejos, que el pastor... No te enojes con el pastor, no te enojes con los hermanos de la iglesia. Dios está tratando tu vida, no está tratando la vida en esa área con otros. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Saben? Nosotros aprendimos esto. Si queremos transformar un lugar, debemos amarlo. No podemos transformar lo que no amamos. No es una tarea, como les digo, venir a ministrar la adoración o servir en algún área en la iglesia. Tenemos que amar. Si querés transformar, debes amar. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó, por eso pudo transformarlo por medio de Jesús, su Hijo. Amén. Avanzamos un poco más. Número 2. Primero hablamos de unidad y acá vamos a hablar de actitudes. Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a partir de esta frase: lo importante no es lo que hago, sino la actitud con que lo hago. Lo importante no es lo que haces, sino la actitud con la que haces eso. Por eso les digo, lo importante no es lo que hago, no es relevante para Dios lo que yo hago si no tengo la actitud correcta. Eso pasó cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel. ¿Saben? Algo que me llama la atención es que Samuel fue una persona, un profeta de Dios, instruido y entrenado en escuchar la voz de Dios desde niño, dice la palabra. Y algo que entendía es que Samuel era una persona entrenada en escuchar la voz de Dios. Y ya era un anciano en ese tiempo. Era una persona preparada, instruida. Sin embargo, ¿se equivocó? Sí, se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Dios ve tu corazón. Dios ve tu interior. Y quiero hablarles de algunos puntos importantes sobre las actitudes. Lo primero, la honra. Yo creo que Mariano también va a hablar acerca de esto en un rato más. La primera actitud que tengo que tener es la honra. Honrar a mi prójimo, honrar la iglesia. La honra no son solo palabras, es una actitud que nace de encontrarnos con Dios y se fortalece en nosotros para afectar a quienes nos rodean. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo era tu nombre? Fabio. Fabio ministra con la guitarra. La honra no es que le diga: Fabio, qué bien que tocas la guitarra. No, no es solo una palabra la honra. Sí, o Fabio, te honro. La honra tiene que ver con una actitud que nace y se fortalece en nosotros de buscar de Dios. Entonces yo honro, yo lo veo a Fabio y honro lo que Fabio está haciendo, honro sus procesos, honro su servicio, porque veo lo que hay en su interior, veo lo que hay en su corazón. Estoy viendo a Fabio desde la perspectiva de Dios. Por eso también los animo a que valoren a los ministros de adoración, a los músicos.
la congregación, aprendan a valorarlos. Saben, yo antes, cuando iba a cada taller, iba con los tapones de punta contra los músicos, ¿no? Como iba así con tipo Pedro a cortarle la oreja. ¿Y saben qué Dios habló a mi corazón? Me dijo, honra a los músicos de cada congregación local, que semana tras semana, desinteresadamente vienen, ministran, ensayan, se preparan para servirlos a cada uno de ustedes con sus cosas, como hablamos, con temas a resolver, pero permanecen en el lugar donde Dios los puso. Por eso la honra tiene que ver con una actitud que nace de encontrarte con Dios y se fortalece para afectar a quienes te rodean. Algo muy importante, cuando elegimos no honrar a todos y elegimos honrar a quienes nosotros queremos o consideramos, no estamos viviendo una cultura de honra verdaderamente. La honra no tiene que ver con honrar al que yo quiera. Debemos honrar a todos. Debemos honrar a los pastores principales, a las autoridades, a los líderes, a los ancianos, a los que sirven en diferentes áreas. La honra que viene del corazón de Dios tiene que ver con todos. Tenés que honrar a todos. Tenés que honrar. Tenés que abrazar a todos. Tenés que tener un corazón de honra. Honrar, promover. ¿Saben? Algo que siempre hablo en este principio de la honra, que marcó mi corazón desde pequeño. Mi mamá se conoció a Dios y se bautizó antes de que yo naciera, así que yo viví mi vida en la iglesia. Y algo que vi toda mi vida en la iglesia y que yo honro de una manera especial es a esas ancianas que vienen a orar a la mañana en la iglesia. ¿Cuántos pudieron ver a esas ancianas que vienen a la mañana a orar a la iglesia? Sí, creo que es algo que se repite en las iglesias, ¿no? Algo que vemos, un patrón que se ve en casi todas las iglesias. En mi iglesia había un grupo de 3 ancianas, 3 hermanas adultas, que siempre me decían, Agustín, estoy orando por vos. Agustín, estoy orando por vos. Y alguna vez que yo iba a la mañana a la iglesia, las veía orando y clamando por la iglesia. Invisibles para la plataforma, invisibles capaz para cualquier hermano que venga a la iglesia, pero están orando. Y un día Dios habla a mi corazón y me dice, muchas iglesias se sostienen por la oración de ellas. La falta de oración es suplida por la oración de esas 3 o 4 ancianas que oran y perseveran en la oración, con sus temas. Me acuerdo que a veces se peleaban entre ellas, ¿no? Porque eran bravas también, eran ahí tipo profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando oraban ahí, cortaban cabeza, todo. Exponían a todos ahí en la oración. Pero oraban. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, honralas a ellas. Honralas. Cuidalas. Y creo que los ministros de oración tienen que ser los primeros en honrar, en ir, en abrazar, en compartir, en ser los primeros en promover a otros. No honramos a quienes queremos, honramos a todos. La honra incluye a todos, porque esta hace que veamos la riqueza que Dios puso en la vida de los demás. La riqueza que Dios puso en la vida de los demás. ¿Cuál es esa riqueza? ¿Qué riqueza Dios puso en tu iglesia local? ¿Qué riqueza Dios puso en el hermano que está a tu lado? ¿Cuál es esa riqueza? No solo de los que están en la plataforma, sino de esas personas que están sentadas. ¿Cuál es esa riqueza? Tenemos que ver cómo Dios ve. Esa actitud enamora el corazón de Dios, satisface el corazón de Dios. La adoración son más que palabras, más que canciones, son actitudes
aprobadas delante de Dios. Amén. Número 2, la actitud de los buenos pensamientos. Wow, esto es algo tan clave porque yo no puedo decir algo, pero puedo pensarlo. Y hay personas que a veces no dicen algo, pero por dentro te están asesinando y clavando 30 cuchillazos así en la espalda. Como, ¿qué se piensa que me viene a decir? ¿Saben? Una actitud para el crecimiento de un equipo de adoración y para el crecimiento personal son los buenos pensamientos. Lo que nadie ve define nuestras actitudes correctas delante de Dios. Nadie ve qué estoy pensando. Nadie ve lo que pienso de mi líder de adoración, de mi líder de célula, de cuando alguien me corrige. Nadie lo está viendo. Pero hay alguien que sí lo está viendo, que es Dios. La integridad en nuestros pensamientos definen nuestra integridad delante de Dios. Hay una frase que dice, somos lo que nadie ve. Lo que nadie ve es lo que define lo que sos. Es más importante que tengamos una actitud correcta en nuestros pensamientos hacia mi hermano, a que tengamos 100 acciones visibles, supuestamente buenas, pero con malos pensamientos y actitudes internas. Es más importante que tengas un pensamiento bueno hacia tu hermano, que tengas 100 acciones supuestamente correctas, pero por dentro estés en desacuerdo. ¿Saben? No sirve. No hay acuerdo si estás en desacuerdo en tu interior. Debemos luchar con esos malos pensamientos. Sí, hay que luchar con eso. Hay que luchar con los malos pensamientos de envidia, de celos. Hay que luchar cuando no te tocó ministrar y está ministrando otro y Dios se manifestó y por dentro está diciendo, uy, pero yo el domingo pasado ministré y no pasó lo mismo. Lucha en contra de eso. Lucha en contra de eso. Eso no es parte de lo que Dios depositó en tu vida. ¿Saben cuánto pasa estas cosas? Es el gran problema. Heridas se forman, gente termina dañada por no resolver lo que hay en su mente. Desacuerdo es sinónimo de desunión. Si estás en desacuerdo, no vas a estar en unidad, porque estás en desacuerdo. Y aunque digas sí, por dentro es no. Entonces es mejor resolver, hablar, decir, a mí no me parece esto, pero quiero charlarlo, quiero hablarlo. Que no decir y tener malos pensamientos. ¿Saben? ¿A cuántos le pasó alguna vez de los que ya ministran que estuvo la reunión difícil o empezó difícil? ¿Les pasó? ¿Sí? No como cuando empezás y claro, los hermanos vinieron, no sé, con sueño, como hoy a la mañana, no, mentira, no. Vinieron con sueño, claro, y uno tiene que remarla. Es difícil, ¿no? Hay que remarla y remarla. Claro, y estás ahí y hay momentos también de mucha guerra espiritual. ¿Saben? Algo que tenemos que entender es que hay guerra espiritual cuando alabamos a Dios. Cuando se alaba, hay guerra espiritual. Si podríamos ver con los ojos del Espíritu, como vemos con los ojos naturales, veríamos guerra espiritual. Hay victoria cada vez que alabamos a Dios. Y no tiene que ver con una canción de alabanza, alabar a Dios, ¿sí? Tiene que ver con entender que cuando alabo, Dios está trayendo victoria a la iglesia.
Entonces empezamos la reunión y hay guerra espiritual. Yo les enseño al equipo de adoración de mi iglesia que tenemos que estar en una actitud de intercesión. ¿Saben? Antes de ser músicos o cantantes, tenemos que ser intercesores. Esa es la clave para el crecimiento del equipo de adoración. ¿Qué es ser intercesores? Orar, estar por dentro. ¿Estás tocando el bajo? ¿O estás tocando la guitarra, el piano y estar por dentro en el nombre de Jesús? Ahora todo el reino de las tinieblas retrocede. Ahora oro y ver a las personas, porque generalmente los músicos pueden ver. Y mirar en el nombre de Jesús, traer libertad en cada uno de ellos. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder para derribar cualquier pensamiento. Personas que vienen, estar orando de la misma forma que lo estoy haciendo ahora en nuestros pensamientos. O incluso podemos estar también orando, si no se va a escuchar, estar orando con voz audible. No gritando, obviamente. No, oíme bien Satanás, no vamos a decir como Carlos Anacondia, pero sí estar orando. Wow, cuando un equipo se transforma en un equipo de intercesores que ministran con música, realmente suceden cosas maravillosas, poderosas. ¿Saben qué entendí? Que muchas veces hay guerra espiritual, muchas veces hay ataques del enemigo, pero muchas veces la traba de por qué no está funcionando, por qué no está fluyendo el equipo de oración, no es ni por los demonios, ni por el diablo, ni por nada. ¿Saben por qué es? Por falta de unidad, por falta de acuerdo, por malos pensamientos. Entonces, ahí entendí que en vez de ir y claro, en ese momento, si fueras atrás, ¿por qué mejor no me pongo de acuerdo con mi hermano y le digo, che, te pido perdón, la otra vez pensé mal de vos, te pido perdón, pero no vamos a trabar lo que Dios quiere hacer hoy? ¿Me entienden? A veces no es el enemigo, a veces son los desacuerdos que hay en nuestro corazón que impide que Dios crezca, fluya. Tenemos que sujetar nuestras emociones a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando estamos en acuerdo, cuando hay unidad, el reino de las tinieblas retrocede. No puede afectar al equipo de oración. No hay forma de que penetre los ataques del enemigo. Lo mismo es en tu familia. Si no hay un acuerdo, el enemigo hace destrozos. Pero cuando hay acuerdo, hay unidad, Dios se mueve con poder. Amén. Por eso, toda potestad del reino de las tinieblas retrocede cuando tenemos buenas actitudes, cuando tenemos buenos pensamientos, cuando estamos orando, estamos enfocados en lo importante. ¿Saben? No le estoy hablando esto porque no me pasó. Sí, me pasó. Sí, avanzamos, luchamos en contra de esto. Y es importante tener buenos pensamientos. ¿Cuál es la actitud hacia mi hermano en momentos de desacuerdos? ¿Hay desacuerdos? Sí, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Me enojo? ¿No digo nada? ¿O trato de lograr un acuerdo? Buenos pensamientos. Yo creo que es la clave, estar unidos en un espíritu. Tener buenos pensamientos te enfoca en lo importante. Una vez fui a una iglesia que nos invitaron, fui con Mariano, y cuando entro a la iglesia y me pongo a adorar, había un espíritu de desunión tan feo, pero era tan alevoso, entre una de el grupo del coro y el que tocaba el piano. Pero hasta competían ahí, como estaba, la del coro estaba así como con los ojos cerrados y el del piano estaba así, ¿no? Y se miraba. Yo digo, wow, pero ¿a quién están ministrando? Creo que algo importante también, les comparto
lo que hay en mi corazón es que tenemos que volver al temor de Dios en la plataforma. Pero yo entiendo que todo avanza, que todo crece, que hoy hay nuevas tecnologías, pero creo que en parte se perdió el temor de Dios en el altar. No por algo físico, estamos hablando de algo espiritual, ¿sí? No por esto, por el altar de madera que hay acá. Cuidado, no se trata de ser modernos. La palabra de Dios advirtió sobre esto. Dice que el mundo no los amolde. Y hoy vemos a muchos ministros de adoración amoldados al mundo, donde es más importante la forma en que tengo de vestirme y cómo pongo la guitarra, que en sí el propósito por lo cual Dios me llamó. ¿Saben? Yo amo todo lo nuevo y todo lo que nos puede llevar a un nuevo nivel de excelencia, pero lo más importante es lo más importante, y eso no negociamos, que es el temor a Dios, es tener una actitud reverente, es tener una actitud de devoción. Y ahí yo entiendo que no tiene que ver con cómo me visto, puedo ser súper moderno, no tiene que ver con la canción, tiene que ver con actitudes internas. Amén. Avanzamos, nos quedan 2 puntos. Nuevos desafíos y creatividad. ¿Cuál es tu actitud cuando vienen nuevos desafíos o creatividad? ¿Saben? Cuando hablo de nuevos desafíos también hablo cuando Dios trae nuevas personas al equipo de adoración, cuando Dios trae nuevos músicos, cuando empezamos a multiplicarnos. ¿Cuál es nuestra actitud cuando salimos de nuestro lugar de comodidad? ¿Quejas o deseos de aprender y confianza? ¿Saben? Generalmente cuando vienen nuevos desafíos hay 2 tipos de personas. Los que quieren entrar y los que no. No sé si alguna vez escucharon estas palabras, pero yo las escuché tantas veces, extraño los coritos de antes, extraño el equipo de oración de antes. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Saben? Yo creo que eso tiene que ver con comodidad. Porque yo estaba cómodo con los coritos de antes, yo estaba cómodo con la forma. Pero cuando viene un nuevo desafío, ¿qué hace el nuevo desafío? Te lleva a un lugar de incomodidad, un lugar nuevo, y es re difícil. Cuando viene un crecimiento en la iglesia, cuando viene una nueva forma de trabajar en la iglesia para multiplicarse, claro, si yo venía y de repente estaba tranquilo y ahora me dicen, bueno, tenés que multiplicarte, es re difícil, claro, si yo vine estaba cómodo. Ahora, tiene que ver con un tema de actitud, no con un tema de no voy a poder. Si tenés la actitud correcta, vas a poder. Por eso, ¿cuál es la actitud cuando Dios te lleva a ese lugar? ¿Queja o deseos de aprender? No sé cómo lo voy a hacer, pero vos me vas a llevar. Si soy parte del plan de Dios para esta iglesia, me vas a llevar a ese lugar. Para crecer debemos asumir nuevos desafíos y metas. Lo importante no es cómo lo hago, sino con la actitud que voy a asumir un nuevo desafío. ¿Saben? La otra vez, hace unos 4 meses, hice un ejercicio con el equipo de adoración de mi iglesia local. Les dije, bueno, vamos a reunirnos en grupos de 4 y no puse a los que dirigen en la iglesia, en esos equipos. Y van a componer una canción. ¡Guau! ¿Para qué? Algunos venían, no sé qué voy a hacer, cómo se hace esto, cómo... No, estaban re nerviosos, pero tranquilo, no es una canción que tranqui, digo, es solo un ejercicio. Súper desesperados, claro, tenían miedo a equivocarse. Y sobre todo lo hice con los músicos. Vas a componer una canción, le di tema, vas a componer una canción de la restauración de las personas. Entonces, claro, con mi esposa veíamos y analizamos, decíamos, ¿cómo las personas tienen miedo a hacer algo nuevo por temor a equivocarse? Pero saben, crear algo, o para crear algo, tenés que estar dispuesto a pasar y quitarte el temor a equivocarte. ¿Y saben qué? Te vas a equivocar. Te vas a equivocar.
puede ser que algo salga mal, pero por lo menos intentaste hacer algo nuevo. Esa es una actitud valiente. Y literalmente me causaba risa de por qué se ponían tan nerviosos. Por eso lo importante es la actitud en que vas a asumir nuevos desafíos. ¿Qué es lo que Dios depositó en vos? Hace algo, crea algo. ¿Saben? Veo que hay personas en la iglesia que tienen talentos y dones ocultos. ¿Saben? En misión doy una materia que se llama El despertar de la novia, que es un estudio basado en Cantar de los Cantares que habla acerca de esta relación que tiene la iglesia como novia de Cristo y Cristo como rey y esposo de su iglesia. Y tratamos temas en toda la materia específicos que tratan nuestra identidad, de cómo somos amados por Dios, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos anhela, que no solo Él es un Dios grande y temible y poderoso, sino que es un Dios cercano, que te dice palabras de amor, que hay un afecto emocional en sus palabras. Él tiene emociones, porque nosotros tenemos emociones. Si no, no tuviéramos emociones. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el trabajo final no es un examen. Cierro las notas con un trabajo creativo. Entonces, la primer consigna de este trabajo con cual yo cierro la nota de la materia es: tenés que hacer algo creativo, lo que quieras, que en donde se pueda plasmar tu esencia, ¿sí? Un trabajo en donde puedan plasmar su esencia, sea una canción, sea lo que fuere. Y también entran en crisis y vienen y me dicen, ¿puedo hacer esto? A ver, la primer consigna es lo que quieras. Digamos, no, yo no te voy a decir nada, de lo que hagas, sí te voy a acompañar en el proceso. Se llama las temporadas de amor el trabajo y habla de las 4 estaciones y ellos tienen que ir hablando y compartiendo cómo fueron creciendo en su intimidad con Jesús en un trabajo, como les digo, lo que fuere, algo creativo. Y entran en crisis, no sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a hacer, no me viene ninguna idea. ¿Saben? Y algo que hace 4 años la estoy dando, algo que fui analizando, es que las personas que se acercan con esa crisis de entrar y asumir un nuevo desafío son las personas que hacen cosas impresionantes. ¿Saben? Estoy totalmente impresionado con lo que hacen. Hacen cosas que yo digo, wow, esto podríamos hacerlo en serie y nos llenamos de plata. No, eso es recarnal, ¿no? ¿Saben? Yo decía, wow. ¿Cuándo fue? El jueves, hace 2 días, entregaron el grupo, los alumnos del internado. Hicieron unos trabajos impresionantes. Una chica que me decía, no, yo no soy creativa, yo no puedo crear nada. Vas a ver que vas a poder. ¿Saben qué descubrió? Que le gusta pintar. Hizo un trabajo de pintura impresionante. Nunca había pintado. Expresó las temporadas de amor, su relación de amor con colores, con dibujos, con formas. Y yo le decía, wow, mirá, al principio tenías tanto temor. Otros vi su capacidad de expresión poética que hay en su corazón. Escribieron poemas, expresiones de amor a Jesús, les digo, tremendas, que las leía y decía, wow, son impresionantes. Y así canciones, obras de teatro. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que somos amados, podemos crear. Creamos, nuestro combustible es el amor y creamos desde ese lugar. Por eso les digo, ¿saben? Yo apenas entré hoy acá, sentía eso. Hay acá varios de ustedes que tienen dones, talentos ocultos en su corazón. Canciones, expresiones de amor que son para Jesús. Y ¿saben algo que entendí? Que cuando algo nace de un corazón,
que sabe que es amado por Jesús, tiene impacto en las personas. Tiene un impacto en las personas. Porque la raíz de esa canción o de lo que sea que hagas viene del amor de Dios. Y el amor de Dios tiene el poder de transformar a las personas. Entonces, asumí nuevos desafíos. No tengas miedo. Para los equipos de oración, para los que ministran, hagan canciones nuevas. Escuchen lo que Dios está hablando a la iglesia. Escuchen lo que están hablando los pastores. Escriban canciones. ¿Saben? Es entrenarse, es practicar. Algo que vengo haciendo hace años, les comparto que es algo que Dios puso en mi corazón. Si Dios me da una palabra para una persona, lo que hago es, cuando la recibo, la guardo en mi corazón y oro por esa palabra. Y en vez de ir y dársela así, bueno, sentí esta palabra de darte, se la hago con una canción. Y se la doy y después, mirá, le digo, yo sentí de compartirte esto y te lo doy con una canción. ¿Saben? He tenido testimonios tremendos de lo que Dios hizo con canciones así que grabo con el piano y algo más espontáneo de lo que Dios le quiere decir a una persona. ¿Cuál es esa habilidad que Dios te dio? Lo que fuere, para bendecir a otros. Hacelo. Por último, ser un modelo de ministro de adoración. Una pregunta, ¿soy solo un músico o cantante o soy un modelo y referente? Chan, no falta la música. ¿Soy solo un músico o cantante o soy un modelo? Y esto es algo que con mi esposa oramos por esta generación de ministros de adoración, de músicos, que sepan que no son solo lo que hacen, que tienen que ser referentes, modelos para otros. Referentes y modelos. Ahora, otra pregunta es, si te ves como un modelo de ministro de adoración, te ves como un adorador, porque muchos no se ven como eso. Entonces solo es el que ministra, ¿no? El ministro de turno, y el ministro de turno la está remando ahí y yo soy músico. No, no sos músico, sos un modelo y tenés que actuar como tal, como un modelo para otros. ¿Saben? Algo que fui aprendiendo es que yo cuando entraba a una iglesia que nos invitaba, generalmente estaba ahí y trataba de discernir el ambiente, el lugar, y no adoraba, ¿no? Estaba más pendiente de lo que estaba sucediendo para después ministrar que adorar, hasta que un día Dios me exhortó, me habló y me dijo, mirá, yo no te llamé para que vayas a una iglesia y estés ahí tanteando lo que está pasando. Vos tenés que adorar, porque tenés que ser un modelo. Entonces a cada iglesia donde voy, adoro, sea que la presencia de Dios es repalpable como en este lugar y como lo que estamos viviendo, o sea en lugares donde es árido, no es una condición para un modelo adorar si quiere o no, ¿me entienden? Wow, esto con los músicos es algo que trabajo constantemente. No les toca ministrar, se sientan en la última fila. ¿Qué soy? ¿Un artista que vengo, hago mi trabajo y cuando no lo hago? Por eso les digo, ¿de qué perspectiva vemos la forma en que tenemos que servir a Dios? ¿De la del mundo, como cualquier banda que toca y quiere ser famosa, o de la perspectiva del servicio a Dios? Estamos sirviendo a Dios. Es un privilegio, es una responsabilidad. Por eso tenemos que vernos como modelo de adoración. Nuestras actitudes en la iglesia y fuera de ella determinan si somos un modelo íntegro de ministros aprobados delante de Dios. Debemos matar el doble ánimo, la inconstancia y las malas actitudes con un espíritu de fe y con un corazón
manso y humilde. Tenemos que matar el doble ánimo. El doble ánimo. Ayer les compartía también algunos cuando estábamos cenando que hace 2 semanas viajamos para México con Mariano y nos tocó viajar con 3 bandas muy famosas de América Latina. Y estaban ahí a unos 3 asientos más adelante de nosotros. Se ve que iban a un evento en México. Y algo, mientras los observaba, pensaba también, y Dios me hablaba y decía, wow, qué tremendo es que el músico tiene un desorden emocional. Eso es lo que veía, ¿no? Un desorden emocional en ellos, ¿no? Y se veía en su forma de peinarse, en su forma de vestirse. Y algo que Dios hablaba en mi corazón y me decía es que tenemos que ordenarnos, tenemos que ser músicos, ministros de adoración ordenados, porque cuando te ordenás, todo fluye, todo crece, todo se multiplica. Por eso es tan importante ser un modelo, verte como un modelo, ser aprobados delante de Dios, matar el doble ánimo, no dejar que ese doble ánimo ataque mi corazón, sino que cuando vengo a la iglesia a ser parte de la reunión, disfrutar, adorar. Hay reuniones que trato de ponerme para solamente ir porque disfruto ser parte de la administración, no ministrando. ¿Sí? A veces, claro, como pongo mis cositas, terminás un culto, claro, y no podés saludar a los hermanos porque tenés que guardar, tenés que acomodar. Y la verdad que disfruto tanto cuando voy a la iglesia solamente a hacer iglesia. Amén. Por eso matemos todo doble ánimo con un espíritu de fe y con un corazón manso y humilde. Lo último, yo puse para terminar un cuestionario y voy a leer algunas de estas preguntas que puse y quiero que podamos terminar orando. Dios no busca gente perfecta, solo gente sincera que se deje perfeccionar en su amor. Dios no busca gente perfecta. Y esto es algo tan clave y tan claro que entendí. Obviamente que Dios no busca a los mejores músicos porque si no, no nos elegiría a nosotros, ¿sí? Eso es algo claro, concreto, porque el rol que ejerces ministrando la adoración no es el rol de un músico nada más o de alguien que canta. La música es solo un medio para profetizar. La música es profética por naturaleza en el Antiguo Testamento. Cuando un profeta profetizaba, antes llamaba ¿a quién? A un tañedor, a alguien que toque. La música tiene el poder de afectar y de tocar el corazón de las personas, el alma, de tocar los pensamientos. Por eso Dios no busca gente perfecta, sino personas sinceras, hijos de Dios sinceros, que se dejen perfeccionar en su amor, en su amor. Algunas preguntas claves. ¿Mi vida destaca virtudes en los demás o solo resalta defectos? ¿Tu vida destaca virtudes en los demás o solo resalta defectos? A veces no podemos destacar virtudes en los demás porque no puedo ver virtudes en mí mismo. El típico paradigma en la mente de una persona así, no me puedo dar el lujo de equivocarme. ¿Saben? Esa persona no recibió el amor de Dios en su totalidad. Esa es la gran excusa de la ausencia del amor de Dios en esa persona.
no puedo darme el lujo de equivocarme. ¿Que lo escucharon alguna vez? Miren lo que hago yo para enseñarles al equipo de adoración de mi iglesia. Cuando grabamos, lo que hice es, a los que cantaron, grabaron 6 directores diferentes las canciones. ¿Saben qué hice? Los convoqué a cada uno y les pasé la grabación sin editar, ¿sí? Así que se escuchaba todos los errores. ¿Saben grabar? Te escuchás todos los errores. No sé si escucharon algún streaming de algún vivo. ¿Vieron que esto se escucha todo raro? Bueno, en un disco está todo tocado. Hay una herramienta que se llama Autotune, que vos podés hacer una nota re desafinada y te la afina. Podés hacer lo que quieras hoy con la computadora, ¿sí? Entonces lo que hago es, le paso la canción que está grabada antes de editarla, en este caso para la producción que hicimos para la iglesia, sin editar, así como está, ¿no? Entonces se escucha todo, ¿no? Todo tipo mal. Entonces le hago una pregunta simple: ¿qué escuchaste? Y veo que generalmente así actuamos, escuchamos los errores que hicimos, ¿o no es así? Generalmente escuchamos lo que hicimos mal. No, mirá, acá desafiné, acá no, acá sí, acá me fue mal. Y ahí lo que trato de enseñarles, antes de ver los errores, tenés que enfocarte en lo más importante en la canción. ¿Lograste transmitir el mensaje? Si lograste eso, lograste todo. ¿Me entienden? Entonces, ahí cuando empiezan a escuchar la canción de otra forma, dicen, se logró transmitir el mensaje de lo que queríamos hablar en esa canción. Por eso no te enfoques en los errores, enfócate primero en que si lo más importante está, ¿qué es lo más importante? Dar ese mensaje que Dios puso en tu corazón. Destaca virtudes en los demás, no mires los defectos. ¿Con qué actitud ministramos? ¿Cuál es la actitud con la que ministras? ¿Qué actitud tengo en el momento de la prédica? ¿Estoy escuchando y recibiendo como hablábamos? ¿Cuál es mi actitud en la prédica? ¿Estoy atento a escuchar, a recibir para que Dios me dé canciones, para que Dios me dé palabras proféticas por medio de canciones? ¿Saben? Los 2 discos que tenemos de Misión, uno que ya salió, otro que va a salir en febrero, son canciones que nacieron de forma corporativa. Escuchamos prédicas, procesos que estamos viviendo en el instituto, y lo que hicimos simplemente fue administrarlo en una canción. Lo mismo en la iglesia, palabras remas que Dios dio en el transcurso de estos años. Por eso, ¿qué actitud tengo a la hora de escuchar la palabra de Dios? ¿Estoy escuchando o simplemente estoy esperando mi turno? ¿Mi actitud es de los que edifican o los que son de tropiezo para otros? ¿Soy alguien que edifica en otros o soy alguien que pone tropiezo en otros? ¿Soy una persona que está edificando en otros, que veo que si hay alguien que tiene un talento que puede desarrollarlo, quiero ser un facilitador o quiero ponerle el palo en la rueda, como dice? Mi actitud es la de alentar a que otros crezcan o tener miedo de que me quiten el lugar. Cuando no sé lo que tengo, el primer síntoma que tengo es temor de perder mi lugar. Generalmente, si pensamos así, es porque mi relación con Dios está siendo débil. Porque cuando tu relación con Dios es fuerte, cuando tu relación con Dios está fortalecida, sabes lo que tenés y creces y sos facilitador de lo que Dios quiere hacer con otras personas. Por eso, para terminar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Tenemos que tener la habilidad de crear y de no tener miedo a equivocarnos. Tenemos que crear, tenemos que producir, tenemos que avanzar en el propósito que Dios quiere. Amén.
Por eso es importante trabajar en unidad y con las actitudes correctas. Y como empecé, que le decía, ¿qué es un equipo de adoración? Un equipo de adoración es un conjunto de personas que tienen un propósito en común: ministrar el corazón de Jesús con unidad y con actitudes correctas. Amén. Yo simplemente quiero terminar para orar específicamente por los que les hablaba. Sentía del Espíritu que hay dones y talentos ocultos en tu corazón, que Dios los quiere hacer crecer. ¿Saben cómo lo va a hacer crecer? Cuando sepas que Dios te ama y que Dios puso esa habilidad creadora en tu corazón. Solo tenés que dejarla crecer. Solo tenés que hacer preguntas correctas a Dios. ¿Qué pusiste en mí? ¿Qué es lo que impartiste en mí? Yo quiero que eso crezca. Quiero que eso fluya de mi interior. La palabra de Dios dice que el que cree en Jesús, de su interior corren ríos de agua viva. A través de el arte que Dios puso en tu corazón, de lo que Dios depositó. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar para que vos, Espíritu Santo, puedas destapar los corazones de tanta creatividad que pusiste. Hay tanto de tu presencia en los corazones de tus hijos en este lugar. Hay tanto de tu persona, Jesús. Ahí donde estás, decirle: Dios, quiero crecer en intimidad con vos para poder producir vida. Espíritu Santo, yo oro para que tu presencia pueda hacer crecer eso en nuestro interior. Te pedimos perdón si hemos juzgado a los demás, si no hemos destacado las virtudes de los demás. Y oramos ahora para que tu Espíritu Santo redima todo tiempo perdido, todo lo que no era de tu agrado, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Queremos más de tu presencia. Te anhelamos, Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que en el transcurso de este día sanes nuestro corazón para poder crear, para poder fluir en tu espíritu, en nuestro interior. Pon una mano en tu corazón y decirle: crece en mí, Jesús, crece en mí, crece en mí, crece en mí. Crece en mí, Jesús. Crece en mí. Crece en mí. Por último, digámosle un romance eterno. Un romance eterno. Quiero vivir eternamente. Quiero sentir tu fragancia, tu perfume que me atrae a ti. Un romance eterno. Yo quiero vivir eternamente. Quiero sentir tu fragancia, tu perfume que me atrae a ti. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu perfume los atrae a ti y que los desarraiga de toda comparación, de todo temor, toda vergüenza. Y de ese lugar, Padre,
de ese lugar, Hijo, Espíritu Santo, te conocemos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.